Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a invitar también a reflexionar, porque vamos a hablar de un tema que se originó desde el comienzo mismo de la creación y a través de la historia de la humanidad se ha venido viviendo y hoy en día todavía tenemos ese flagelo en medio nuestro. Hoy vamos a reflexionar. Sí, vamos a hablar de bendiciones y consecuencias. Pero, ¿de qué? Bendiciones y consecuencias de obedecer y desobedecer. Para la reflexión de hoy vamos a tomar unos textos de la palabra del Señor. Y vamos a comenzar leyendo en Génesis capítulo 3, el verso 11. Dice la Biblia así: Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Para comenzar nosotros a entender este asunto de lo que es la desobediencia, nos tuvimos que referir a el principio de la creación. Sí, porque fue allí precisamente donde se produjo la primera desobediencia del ser humano. Cuando Jehová Dios le había dicho a Adán que podía comer de todos los árboles que habían en el huerto, exceptuando el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el que el Señor Jesucristo le estaba, o Jehová Dios, le estaba encomendando a Adán que no comiese. Y esa palabra Adán tenía que habérsela referido a su esposa Eva también, y dejarle saber que era, o qué era, mejor dicho, lo que Jehová Dios les había encargado. Era un asunto de obedecer. Jehová Dios, imagínense, nada menos, el Rey del universo, el Dios de toda la creación, le había encomendado algo a este hombre y estaba esperando que este hombre le obedeciese a su palabra. Pero ¿qué pasó? Como leímos en el verso 11 del capítulo 3. Jehová Dios le preguntó a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Aquí no vamos a hablar hoy de qué clase de árbol era ese, ni qué fue lo que comió Adán y Eva, ni cómo fue que comieron, ni quién en realidad era el árbol. No, hoy vamos a hablar de la obediencia y de la desobediencia y sus bendiciones y consecuencias, por supuesto. Entonces, vemos que desde allí, desde ese punto de partida, el hombre, el ser humano, desobedeció a Dios. Por consiguiente, la mujer también, ¿no? Cuando hablamos del hombre, hablamos también de la mujer, de todo ser humano. ¿Qué pasa hasta el día de hoy? Que a través de la historia, el hombre siempre fue desobedeciendo a Jehová Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento hacia acá, a partir de Jesucristo hacia acá, viene también desobedeciendo al Señor Jesús. Es terrible ese flagelo de la desobediencia. Desobedecer no es bueno. Desobedecer en ningún aspecto de la vida es bueno para el ser humano. Porque cuando el ser humano obedece, es humilde, es sumiso y atiende a lo que se le pide que haga. Vamos a leer otra escritura allí mismo en Génesis, capítulo 3, los versos 23 y 24. Dice la Biblia: y lo sacó Jehová del huerto del Edén,
para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire, aquí por ahora no estamos viendo bendiciones, estamos mirando consecuencias. Y en estos versos de la palabra del Señor nos explica claramente una consecuencia que fue el producto de esa desobediencia a Jehová Dios. Sacó Jehová del huerto del Edén y lo sacó Jehová al hombre y a su mujer del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Esa fue una consecuencia que tuvo el hombre al principio por desobedecer a Jehová. Lo sacó del huerto, del lugar donde estaba en comunión con Jehová Dios, en comunión con los animales también, los animales salvajes que hoy en día conocemos, que en ese tiempo no eran salvajes, en ese tiempo vivían unos o convivían unos con otros, el león con el corderito, con la oveja, porque eran animales casi que domésticos y no había todavía tomado lugar la consecuencia del pecado. Pero a raíz de esa desobediencia, entonces sacó Jehová del huerto del Edén al hombre y su mujer para que labrasen la tierra de que fue tomado. Y dice la Biblia, echó pues fuera, mire, esa es una consecuencia, echar fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto, y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Guardó la entrada del huerto Jehová Dios. ¿Para qué? Lo puso allí unos querubines con una espada, dice la Biblia, que se revolvía de lado a lado, se revolvía de lado a lado esa espada, para que guardara el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Esa consecuencia fue terrible, porque Jehová Dios dijo que no fuera el hombre después estando allí en el huerto otra vez a tomar del árbol de la vida, de su fruto, y que lo comiera él y su esposa y vivieran para siempre, porque ya habían desobedecido la palabra del Señor y iban a tener una consecuencia a raíz de esa desobediencia. Por eso los echó, los sacó fuera del huerto del Edén y puso esos querubines allí para que guardasen la entrada con una espada que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es que es terrible cuando el ser humano desobedece a Dios. Tiene consecuencias. Si usted desobedece a sus padres, por ejemplo, a su papá, a su mamá, obedece o desobedece más bien a su hermano o a su hermana mayor, un consejo que le dan, si desobedeciéndolos a ellos, eso trae consecuencias, ¿cuánto más desobedeciendo la palabra del Señor, desobedeciendo el consejo de Dios? Cuando una persona está aconsejando a otra para que vayan por el camino del bien, para que vaya por el camino en el cual el ser humano le puede ir mejor y desobedece, va a tener consecuencias. ¿Cuántas consecuencias no están viviendo los seres humanos hoy en día? Los hombres, las mujeres, viviendo esas consecuencias, pues por causa de la desobediencia. Esas consecuencias que son terribles. Algunos las viven hoy en día por causa de que desobedecieron el consejo del papá o de la mamá, del hermano mayor, de la hermana mayor, en fin, y es terrible porque el ser humano sufre cuando es desobediente. Ahora, vamos a leer otra escritura en 1 Samuel capítulo 15 y el verso 22. Dice la Biblia, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención
que la grosura de los carneros. Era una palabra que le estaba diciendo el profeta al rey, porque el rey había desobedecido. El rey Saúl había desobedecido la palabra del Señor, había desobedecido lo que Jehová Dios le había dicho que hiciera y no lo hizo. Cuando ustedes leen allí en el capítulo 15 y el capítulo 14 inclusive de Primera de Samuel, se van a dar cuenta por qué es que Samuel le dijo esto a Saúl. Y lo desechó Jehová para que siguiera siendo rey de Israel, porque no había desobedecido a Jehová Dios y había hecho conforme a su propia voluntad. No podemos hacer eso, no debemos hacer nuestra propia voluntad, porque si hacemos eso tenemos consecuencias y muy graves. Ahora, vamos a ver con relación a lo que es las bendiciones y las consecuencias con respecto al tema que tenemos hoy, de las bendiciones de obedecer y las consecuencias de desobedecer. Vamos a leer unos versos en la palabra del Señor. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 28, los versos 1 y 2, porque allí nos habla el Señor de las bendiciones que vamos a tener si nosotros obedecemos. Dice la Biblia: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mire qué bonito es esa palabra para que nosotros obtengamos una bendición, para que nosotros obtengamos la bendición de Dios. Eso es lo que dice Deuteronomio, lo que dice la palabra del Señor allí en ese libro del Pentateuco, el último libro del Pentateuco, el libro donde nosotros podemos darnos cuenta que estaba hablando la palabra, el Dios mismo, Jehová Dios estaba hablándole al pueblo, y esa palabra es bonita para nosotros también hoy. Esa palabra es bonita porque la podemos poner por obra. Podemos tener bendición de Jehová si obedecemos su palabra. Ahora, vamos a ver la consecuencia de no obedecer a Dios, de no obedecer su palabra. Allí mismo en Deuteronomio capítulo 28, los versos 15 y 16, dice así la palabra del Señor. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, o que yo te mando hoy, o que yo te recuerdo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Mire, esta palabra suena fuerte, pero no se deje influenciar por lo que yo le diga. Vaya al capítulo 28 de Deuteronomio y allí usted se va a dar cuenta. Lea todo ese capítulo y se va a dar cuenta de las bendiciones que hay si obedecemos la palabra del Señor y de las consecuencias que hay si no obedecemos su palabra también. Así que no es cuestión de que lo dijo el pastor allá en el templo, no es cuestión de que lo dijo mi más cercano amigo, no es cuestión de que lo dijo un pariente tampoco, no. Es cuestión de que está escrito en la palabra del Señor. ¿Será que debemos nosotros realmente ir a la palabra del Señor para ver lo que es tener bendiciones cuando nosotros obedecemos al Señor Jesucristo y ver las consecuencias que podemos tener si no obedecemos su palabra? Claro que sí. Lo importante es ir a la palabra y leerla para ver y confirmar que está allí escrito, que no es el predicador de turno el que lo está diciendo u otra persona que se lo quiere inventar o que quiere imponer algo. No queremos imponer nada, pero queremos es compartir la palabra del Señor, mostrando versículos de la palabra del Señor que afirman lo que estamos hablando. La bendición de Jehová está con el que es obediente, y las consecuencias y maldiciones
también están escritas para el que es desobediente. ¿En cuál de las dos partes usted quiere estar? ¿En el de la bendición o en el de las consecuencias y maldición? Mucho cuidado, porque debemos procurar estar en el de las bendiciones, y para estar en el de las bendiciones hay que ser obedientes a la palabra del Señor. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.